Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Miren, para comenzar quisiera, bueno, vamos a ver, para poder tener un contacto un poquito más visual, los que tienen apagada la cámara, si pudieran encender la cámara, sería genial. Si no la pueden encender por alguna u otra situación, escríbanme su edad, ¿verdad? Al escribir su edad, pues por lo menos vamos a tener un vínculo ahí de más de algo, poder engancharnos, ¿verdad? Pero es más que nada poder, eh, para poder sentirnos como que integrados, ¿verdad? Porque esto es lo difícil de esta herramienta, ¿verdad? En determinado momento, de que uno va dirigiéndose a los presentes dependiendo cómo esté la situación o la circunstancia, ¿verdad? Entonces yo, gracias por los que están contestando allí, muy amables. Así vamos a ir entrando, ¿verdad? Entonces, entrando en ambiente para poder hacer esto lo más ameno posible, lo más allegado posible, ¿verdad? Miren, 14 años, coincidentemente a esa edad fue cuando yo llegué a mi retiro, ¿ya ven? Empezamos a tener vínculos, 14 años. Yo veo que aquí hay dos de 14 años, no sé si hay más de 14 años, pero yo fui a esa edad, a esa edad fue donde empecé a, a conocer de Dios. Bueno, me presentaron a Jesús. Entonces, miren, comencemos. Eh, Mi infancia, eh, yo les puedo decir que uno de niño uno no ve las carencias, ¿verdad? No visualiza la vida de muchos panoramas, no entiende muchas cosas, uno solo sabe que se tiene que sentar a la mesa a comer, que no hay dificultad para otra cosa. O sea, las marcas de mis zapatos, de mi pantalón, de mi playera, de que si uso videojuegos, eso ya va más adelante, ¿verdad? Pero miren, yo estaba recordando que a la edad de 6 años yo todavía creía en Santa Claus. Yo no sé a qué edad, o yo no sé, y a los que todavía creen en Santa Claus les quiero decir que ni siquiera es cristiano Santa Claus. Santa Claus es una estrategia de marketing de Coca-Cola. Entonces, hoy les deshice el corazón a algunos de plano, ¿verdad? Pero es parte de... Entonces, miren, pues, así comenzó mi infancia. Yo no era mucho de jugar carritos o circunstancias así, me gustaba más enfocarme en el deporte o en situaciones donde tenía que ver e interactuar con los demás, pero lamentablemente tuve muchos problemas con mi hermano, yo los gestaba la mayoría de veces, ¿verdad? Peleaba mucho con mi hermano, nos alejamos cuando fuimos niños y en la etapa de adolescencia nos alejamos mucho por la misma situación, porque era un conflicto muy grande entre nosotros dos. Recuerdo, yo vivía cerca de una iglesia católica y íbamos a pie a misa con mi papá nada más, con mi papá, no nos acompañaba nadie más. Tengo este recuerdo antes de ir así, pero fíjense ustedes que uno va teniendo ciertos matices, ¿verdad? Yo no sabía que a mi papá le gustaba mucho el fútbol hasta que se dio el bendito partido entre Brasil y Guatemala, ¿verdad? Eh, Miren, cuando metió ese gol Plata, yo me volví loco y salí corriendo al cuarto, porque primero está la sala en la casa donde yo vivía, primero está la sala, de ahí está una cocina, de ahí el cuarto, yo salí corriendo al cuarto, luego regresé y cuando regresé mi papá se para y me abre los brazos y nos abrazamos ustedes. Y cuando yo sentí eso me impactó, puchica, celebré ese gol con mi papá, ¿va? Entonces son circunstancias que uno va teniendo en el asunto así. Recordaba siempre a mi mamá corrigiéndome. Esa era una circunstancia, ¿verdad? Ustedes que mi mamá me corrigía. Estaba en una reunión familiar y mi mamá siempre me corrigía las cosas que
decía inapropiadas o quería llamar la atención y por eso mi comportamiento era así, no sé, pero la circunstancia era que yo siempre tenía la sensación de que cuando decía algo, volteaba a ver para validar el gesto de mi mamá, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta de eso tiempo después, ¿verdad? Que yo hacía algo, decía algo y de ahí volteaba a ver a mi mamá para ver su gesto, si ella lo aprobaba o lo desaprobaba, ¿verdad? Entonces son circunstancias de la vida en ese sentido. Miren, como estudiante, la verdad, no tuve dificultad, no fue un problema con mi mamá ni con mi papá, que ellos me estuvieran eh, como que estando encima para que yo hiciera las tareas o para que yo entendiera que era un privilegio el que yo estaba estudiando, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo recuerdo que los primeros contactos con la educación era que me dejaban hacer recortes. Nosotros vivíamos cerca donde mi abuelita, entonces mi mamá nos llevaba donde mi abuelita y ella nos ponía a hacer las tareas, nos ayudaba en ciertas cosas, pero así empezamos a hacer empezamos a tener la responsabilidad de cumplir con lo que tenemos de tareas o alguna circunstancia que dejaban en el colegio, ¿verdad? Ya cuando llegué diversificado, mi papá, él maneja transporte pesado, palanganas, camiones de estacas, etcétera. Él siempre se ha dedicado a eso. Tuvo su empresa, ya no la tiene al día de hoy, pero miren, cuando yo estaba en diversificado, o sea, ya mi carrera, yo entendí que era un privilegio para mí estar sentado ahí en ese escritorio en el colegio que me estaban pagando, mientras mi papá estaba llevando sol, tierra, sudando a chorros, tal vez no poder ni almorzar a la hora necesaria, tal vez comer dentro de la unidad de transporte. O sea, yo tenía claro eso, ¿verdad? Por eso les digo yo, los estudios no fueron dificultad para mí. ¿Dónde empezamos los conflictos con mi papá, con mis papás? Porque fue con ambos, realmente es, cuando uno tiene conflicto con papá, afecta a mamá, cuando uno tiene conflicto con mamá, afecta a papá, eso es como cuando ustedes tienen su, su auto, ¿verdad? Y dicen, bueno, son 4 ruedas. Si me pincha una, me quedan 3, pues puedo seguir, pero ya no es lo mismo. Entonces, lo mismo pasa en la familia, que estamos integrados y si todos estamos en condiciones ideales, vamos a caminar en condiciones ideales. Pero si hay alguno o más de uno que no está en condiciones ideales, entonces la marcha no va a ser la apropiada, por así decirlo. Entonces, miren, dentro de mí empezó esa situación de querer conocer más gente aparte de la de mi familia, ¿verdad? Querer compartir con más gente que no fuera mi familia, porque yo ya había compartido mucho con mi familia y estaba así. Y la circunstancia era que, miren, yo no sabía cómo expresarlo. Entonces, mi situación era identificarme con mis primos que me llevan 5, unos me llevaban 5, otros me llevaban 8 o 10 años. Y yo quería estar con ellos, compartiendo con ellos, hacer cierto tipo de circunstancias, muchas otras cosas, pero mi mamá siempre fue, no, no te puedo decir, te va a pasar algo. No me especificaba qué me podía pasar, ¿verdad? Ahora yo lo entiendo. Bueno, cuando fui a mi retiro lo entendí, ¿verdad? Pero en ese entonces era un conflicto, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero ir allá, yo quiero ir a, por ejemplo, a mí me gustaba cómo cantaba El General, no sé si ustedes se recuerdan, y hubo, bueno, no sé, no lo creo que lo conozcan, pero es un cantante de reggae que ahora es pastor evangélico. Entonces, mis primos iban a ir a ese concierto y mi mamá no me dejó ir. De ahí, Arjona, porque también me gusta la música de Arjona, dio un concierto donde creo que las entradas valían 1 quetzal o 10 quetzales, pero no recuerdo exactamente, pero no eran tan caras, ¿verdad? Porque lo iban a hacer en un lugar donde iba a haber demasiada gente. Y adivinen qué, tampoco me dieron permiso. Entonces, todo eso empezó a que nuestra relación se fue desgastando, ¿verdad? Porque al nene no le pueden decir que no. Y como el nene no entiende, entonces empiezan los roces. Y obviamente, ¿verdad? Ustedes al ver el rifirrafe, mi papá se molestaba, también intervenía en ciertas cosas.
y muchas otras circunstancias, ¿verdad? Eh, pero fíjense que, bueno, yo tengo un hermano más que es el que les menciono, ¿verdad? Yo soy el mayor, pero yo soy más bajito que él. Entonces, miren, eso empezó en mí una circunstancia de que incomodidad, ¿verdad? Y lo mejor, miren, uno para entrenarse para el bullying no hay mejor que los tíos, los primos o la gente que no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Esos son maestros para uno agarrar resistencia en lo que se respecta al bullying, ¿va? Porque, la verdad, vos, tu hermano ya te está dejando y es más pequeño que vos de edad, la voz, y entonces eso va creando en uno cierto tipo de circunstancias, ¿va? Porque en tu mente vos querés ser el más alto, en tu mente vos querés ser el más inteligente, en tu mente vos querés ser el más guapo, en tu mente vos querés ser el que sobresale siempre, el que nunca se equivoca, etcétera, ¿verdad? Uno arma su mundo de fantasía en la cabeza y cuando viene la realidad es como que te pegues contra una pared, ¿verdad? Y entonces te vas a decir, vos sos el mayor, pero sos el más pequeño, de tamaño. Mi mamá se dio cuenta y hubo un día que me sentó en la cama, en el cuarto, me dijo, vení, y estábamos los dos solos, y me dice, mira, yo quiero hablar con vos, y me empezó a decir, y me empezó a describir, y yo se lo negaba. Total de que cuando sentí, mire ustedes, estaba negándose, cuando vi ya no miraba más que el piso, y yo no hallaba ni a dónde meter la cabeza, y yo después analizando, digo, o sea, cuando uno ya agacha la mirada y ya no entiende qué es lo que pasa, es un baño de realidad lo que te están dando, ¿verdad? Un baño de verdad que vos no hayas ni dónde mirar, y mi mamá lo había detectado, a pesar de nuestras diferencias, ¿verdad? Miren, la verdad es que a veces mi mamá me encontraba en la sala de la casa sin encender la luz, escuchando música, y me decía, mira, ¿qué tenés? Y yo le decía, nada, pero mira, pero es que, ¿qué tenés? Y yo le decía, nada, pero miren, ¿saben una cosa? Ni siquiera yo sabía lo que tenía, porque estaba en esa etapa donde te vas encontrando, querés definir tus pensamientos, tus decisiones, y ni siquiera sabes para dónde y qué tenés que hacer o qué circunstancias, no sabes nada. Si ustedes están en esa etapa, van por buen camino, ¿verdad? Porque van comenzando a encontrarse con ustedes, la etapa de hacerte preguntas, ¿qué quiero yo? Pues, o ¿por qué no me siento bien? Y miren, por providencia de Dios, yo empecé a estudiar la mecanografía. La mecanografía era una clase que llevábamos con una máquina de escribir, que he visto hasta unos memes donde dice, puchica, esta máquina imprime mientras dicto, mientras escribo, son las máquinas que imprimen mientras uno escribe, ¿va? Para hacerlo un poco más actualizado la descripción. Pues miren, yo llegaba a fastidiar porque era y era un espacio donde no tenía contacto con familia. Yo llegaba a fastidiar sin yo saberlo. Me enteré después. Mi maestra de mecanografía mandó a llamar a mi mamá y le explicó que yo solo llegaba a fastidiar, que necesitaba hacer muchas cosas. Entonces mi mamá encontró, ¿verdad? Encontró alguien y empezarle a decir, miren, yo no lo aguanto en la casa, anda, y empezó. Y entonces viene la maestra de mecanografía y le dice, mire, ¿y si lo mandamos a un retiro? Yo pertenezco a una comunidad de jóvenes y va a haber un retiro de jóvenes ahorita. Miren, mi mamá fue muy sabia, muy, muy sabia, porque la ficha de retiro no me la dio ella, me la dio mi papá, porque yo con ella era la que tenía más encontronazos. Entonces me la mandó miren, a mí me sentaron en una silla, pusieron la ficha. Y de los regalos más grandes que ha hecho mi papá es darme la libertad, y en este caso no fue la excepción. Me dijo, mira, esto es una ficha para un retiro, si querés vas. Solo así me dijo. Pero como iban a ir mis primos,
¿verdad? Y ya me animaron y me empujaron un poquito, entonces yo fui. Miren, el domingo de ese retiro, que fue el primer fin de semana de diciembre de 1999, me presentaron a Jesús. Miren, yo lloraba y lloraba y lloraba y no entendía por qué, y lloraba, porque fíjense que yo veía el crucifijo y le preguntaba a mi mamá, mira, pero ¿por qué crucificaron a Jesús? Y ella me decía, por amor a nosotros. Pero yo me quedaba en las mismas, o sea, por amor a mí. Pero, ¿cómo es eso que por amor a mí está crucificado? Era algo que no entendía. Como muy bien lo describe San Juan Pablo II, cada quien tiene que tener su encuentro de manera personal para degustar de las delicias del amor de Dios. Y entonces eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento, degustando de las delicias del amor de Dios. Miren, cuando regresé a la casa de mi retiro, era eh, ir a pedir perdón, empezó un caminar precioso ustedes, porque yo me empecé a conocer. No hay mejor cosa que uno aprenderse a conocer, ir entendiendo qué es lo que uno va pasando, que hay otra manera de divertirte, porque miren, al día de hoy, porque no puedo dar más garantía que esa, al día de hoy, yo no he probado el licor, ¿verdad? Al día de hoy. Y miren, yo aprendí a andar en el cine, en los restaurantes. Una vez que fuimos a comer con mis amigos y nosotros, cuando me di cuenta, éramos la mesa más bulliciosa, ¿va ustedes? Y ninguno había bebido ni nada, pero yo aprendí con ellos a convivir en la calle, a saber que hay una libertad y una manera sana de divertirse, ¿verdad? Y eso era lo que yo no sabía expresar, ¿saben? Al paso del tiempo entendí que no le podía responder a mi mamá, que era lo que yo quería era tener amigos. Y mi mamá quería que tuviera buenos amigos. Entonces, bendito Dios, por su providencia me dio buenos amigos sanos. Entonces, fue una fiesta, ¿va? Ustedes ya cuando llegué así, muchos llegaban a mi casa, para los cumpleaños eran invitados, hacíamos muchas cosas, compartíamos otro montón de circunstancias. O sea, era una circunstancia así, ¿verdad? Eh, pero es que son situaciones de la vida, ¿verdad? Que uno va enfrentando y que uno a veces no entiende las circunstancias, pero miren, son situaciones que uno, si uno se las plantea antes, yo que le da mucho miedo a uno, pues, pero en mi retiro de iniciación, ¿van a creer ustedes que ahí va mi novia y la que es ahora mi esposa? Al mismo retiro de iniciación en el que yo fui, pero yo digo, si me lo dicen así o que, no sé, pues da mucho miedo a ustedes, o sea, es así como que a la el nombre tan así, pero miren, con el paso del tiempo, con quien ahora es mi esposa, con Denise, fuimos al mismo retiro de iniciación. Eh, pues obviamente nos enamoramos. Eso es otro de los problemas que se hay en las comunidades de jóvenes, ¿verdad? Que cuando uno se enamora, uno quisiera que solo esa pareja se enamorara, pues, pero siempre hay actores secundarios, terciarios, y siempre hay otros actores que aparecen por ahí, que candidatos, ¿va ustedes? O alguien que va a querer hacerte la batallita o lo que sea. Y entonces eso crea un conflicto. Para uno de joven, a uno de los adultos te dicen, sí, pero vos, ¿por qué estás llorando? Si es que era el amor de mi vida. Sí, para ese momentito tuyo, sí, era el amor de tu vida. Pero de ahí te vas dando cuenta que es parte de las circunstancias, la adversidad, ¿verdad? Pues con nosotros no fue la excepción, tuvimos problemas, lamentablemente tuvimos que salir de la comunidad, porque ya no estaba dando el fruto en nosotros por lo que realmente estábamos llegando, ¿verdad? Lamentablemente tuvimos que irnos, eh, pero miren ustedes,
eh, empezó la situación, no dejamos de ir a misa, no dejamos de hacer una oración, de estar así, porque igual la familia de mi entonces novia también es creyente, entonces estábamos en comunión, por así decirlo, pero miren, estar en comunidad te da herramientas y te da eh, esa relación con Jesús más cercana, porque vos servís, escuchás, vas viendo ciertas situaciones, por supuesto se van a dar problemas porque eso se da en todas las comunidades y uno tiene que ir encontrando su camino, ¿verdad? Pero eso cada quien, no hay un esquema, no hay como que un itinerario para seguir, pero poco a poco. Y aparte el Espíritu Santo te va iluminando. Pero fíjense ustedes que sin saberlo, yo me iba a enfrentar a un gran reto. Como a los 4 años de que dejé la comunidad, mi mamá, 3 años, algo así, mi mamá empezó a enfermar y empezó a enfermar y empezó a enfermar. Bueno, se le operó y otra vez enferma. Se le volvió a intervenir y otra vez enferma. La cosa es que al cabo de la tercera intervención, yo recibo una llamada de mi papá, ahogado en llanto. Me asustó, yo creí que mi mamá no había soportado la, mm, la operación porque ya había mucho desgaste, pero me dice, mira, el médico me dice que tu mamá tiene cáncer y que es en las vías biliares. Y entonces, miren, a mí me cayó el 20. Miren, los momentos de dificultad son los que te hacen ser evidentes las prioridades. Con tus momentos de dificultad, las prioridades son evidentes. Entonces, yo le conté en aquel entonces, la que hoy es mi esposa, era mi novia, entonces yo le conté y me dijo, vamos a la capilla de adoración perpetua ahí de matrimonios en Victoria, la zona 12. Miren, fue una batalla poder llegar a esa capilla ese día porque habían asesinado a un empresario cabal en la avenida Petapa, había una cola, yo iba llorando, sin consuelo, desconsolado, iba llorando en el carro. em, Llegué ahí, entonces yo sentí un abrazo ese día, pero yo entendí que solo no podía. Entonces, fíjense que eh, al siguiente día, no me recuerdo si fue al siguiente día o cuántos días, subí al bus y escuché una canción y decía, ven y sana mi dolor, tú eres la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Que no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta pena, esta prueba. Miren, esta canción es de Ramón Luis Ayala Rodríguez. ¿Lo conocen ustedes? ¿No lo conocen? Mire, conocido en los bajos mundos como Daddy Yankee. Miren, yo escuché esa canción. Yo dije, Señor, ya no aguanto. Y yo te la dedico. Porque esta prueba es demasiado dura para mí. Y yo estoy que me atraviesa. Yo siento, miren, yo iba en el bus y yo quería llorar, yo quería gritar. Yo no creía que mi mamá tuviera esa enfermedad. O sea, estaba en ese proceso. Entonces, miren, entonces, providentemente, me encontré con un rosario de sanación que lo rezaba no sé cuántas veces al día en ese momento. Por eso le digo, la prueba era demasiado grande, el dolor era demasiado intenso. Me encontré con una oración del padre Emiliano Tardif. Para los que no saben, el padre Emiliano Tardif es un padre que ya falleció, pero él su ministerio lo dedicó a, a la sanación, porque él fue el primer sanado. Hay un libro que se llama Jesús está vivo, que si ustedes tienen la oportunidad, está en PDF, lo pueden poner, Jesús está vivo, Padre Emiliano Tardif, enriquece un montón la fe.
Me encontré con eso, me encontré con el testimonio de Neil Vélez, las alabanzas de Neil Vélez, que siempre fueron oh, eh, de mucho consuelo. El Señor atendió mi llamado, o sea, en esa oración y en esa oración, y tal vez no era el lugar perfecto, la canción perfecta, pero Dios escuchó mi oración y providentemente me dio las herramientas para ir pasando ese momento terrible, ¿verdad? Ustedes, porque yo me recuerdo que en las mañanas, antes de irme a trabajar, eh, oraba por mi mamá. Eh, Cuando me tocaba, me iba a encerrar al baño, cuando ya no aguantaba, me iba a encerrar al baño del trabajo, me ponía a orar. Eh, yo llamé a todas las personas de la comunidad de jóvenes, les dije que necesitaba que llegaran a orar a mi casa, que llegaran a orar por mi mamá. Ellos llegaron, miren, no sé cuántas veces llegaron a mi casa, llegaron muchos, algunas veces iban acompañados de alabanza, otras veces iban solo así. La casa de mis papás se vivían microasambleas, por así decirlo, para que ustedes entiendan el contexto. Había palabra de Dios, había oración, había alabanza. En ese momento tan duro, mi mamá me decía que lo que ella más agradecía eran las oraciones de cada una de las personas que llegaron. Vivimos un montón de milagros, ¿verdad? Unas niñas nos llegaron a ofrendar lo que ellas habían guardado como ahorro para unas muñecas. Ellas nos lo fueron a ofrendar a nosotros para que siguiéramos con el proceso de mi mamá. O sea, hubo una de detalles, ustedes, increíbles. Mi mamá nace a la vida eterna, pero miren, yo le decía al Señor, mira, yo me estaba alimentando de que vos haces milagros. Eh, yo me he estado alimentando de que vos haces milagros. Entonces, dame la oportunidad de no encontrar dentro de una caja a mi mamá, sino que me des la gracia de poderle pedir por última vez, en su último suspiro, que si es tu voluntad, la sanes, y si no, pues que la abraces y te la lleves contigo. Miren, mi mamá se descompensó un viernes, yo no pude ir a trabajar ese día. Pero entonces el sábado sí tenía que ir a trabajar, entonces fui a trabajar ese sábado. Uno de los momentos más complejos, yo recuerdo, ella ya estaba demasiado débil. Eh, Cuando sentí, yo ya estaba en la cama junto con ella, yo le decía, mira, recordate las promesas de Dios. Y mi mamá me decía, ya no aguanto, es que ya no aguanto. Y miren, inconscientemente, uno como familia, uno quiere aferrarse a eso y aferrarse a eso. Y yo entendí, miren, ese día me cayó también así como, ¡pum! Y aquí se hace tu voluntad, Señor. Mi deseo es que la sanes, pero veo que por ahí no es el camino. La situación es que el sábado yo regreso a trabajar, ya regresando a trabajar del camino a mi casa, yo recuerdo que hay un trayecto, miren, yo ni sentía el suelo, a esa intensidad iba yo de emoción, yo ni sentía el suelo. Cuando llegué a la sala, ya estaba mi prima llorando, eh, mi papá y mi hermano estaban a punto de descompensarse, había mi tía que estaba allí, yo entro y veo a mi mamá y yo lo único que hago es, sentí un impulso, me hinqué y empecé a decirle al Señor, ¿verdad? O sea, lo que les dije, lo que yo les expresé, ¿verdad? Mira, mi deseo es que sane, pero si tu voluntad es llevártela, abrazarla, llévate. Y esa fue su voluntad. No fue fácil, ¿verdad? Ustedes cuando sentí, mi tía me tenía agarrada de la mano, eso tranquilizó un poco a mi papá y a mi hermano, y se vivió un ambiente más de amor, de entrega, que de desesperación y de impotencia, ¿verdad? Que algunas veces la muerte te trae eso. Es un golpe a la realidad, porque la muerte también es parte de la vida. Entonces, miren,
yo ese día estuve ahí y providentemente, eh, a pesar de que era día domingo, se le logró hacer su misa de cuerpo presente. Y llegó ahí la persona que me presentó a Jesús, fíjense. Llegó la persona, me abrazó y me dijo, tu dolor es mi dolor. Ala ustedes, me partió. Yo lloraba como un niño cuando él me abrazó y era un abrazo tan sincero y era significativo para mí porque recuerden, el nacer a la vida y Jesús me recordaba ahí con esta persona que ahí estaba conmigo, que su dolor era mi dolor, pero que no se quedaba en eso, ¿verdad? Que había vida. La situación, llegamos, miren, hubo mucha paz en esos días. Empezó el novenario para el acabo de año de mi mamá y ahí empecé a tener otra vez mucha dificultad. Empecé a sentir dolor, empecé a sentir desesperación otra vez y la gran yo decía otra vez no, y por qué ahorita que va a ser el acabo de año y muchas otras cosas. La cosa es que, miren, Don Bosco traía las reliquias de Don Bosco en ese año, en esos días. Fuimos con mi novia a ver, a rezar a las reliquias de Don Bosco. Y miren, la noche después de rezar delante de las reliquias de Don Bosco, yo soñé que estaba en un jardín y que había un hermano de la alabanza con su teclado y empezó a tocar el teclado y me dijo, mira, fíjate que alguien siente esto y empezó a escribir todo lo que yo sentía. Y me dijo, ¿y sabes qué le canté? Hebreos 4, me dijo. Y de ahí yo voy a la palabra de Dios y me desperté, por supuesto, pero me quedó grabado eso, ¿verdad? Hebreos 4. Hebreos 4, ustedes, eh, hay un capítulo, todo ese capítulo habla del descanso en Jesús. Descanso en el sentido de descargar toda mi debilidad, lo que me cuesta y todo en Jesús. Martín Valverde lo hizo alabanza y la alabanza se llama trono de gracia. ¿Verdad? Donde puedes recibir ayuda oportuna, donde está Jesús, Rey poderoso, donde venció la muerte, etcétera, etcétera. Miren, regresó la paz, ¿verdad? Regresó la paz. Pero miren, cuando estuve con ese tipo de situación de mi mamá, yo le decía a mi esposa, bueno, que en ese entonces era mi novia, que yo necesitaba encontrar una comunidad. Sí o sí necesitaba encontrar una comunidad porque si no yo me iba a morir junto con mi mamá. Entonces empecé a buscar una comunidad, intenté regresar a jóvenes de ahí, que es una comunidad de jóvenes en Villanueva. No se pudo. Total, para no hacerla tan larga, así logré, así fue como llegué a San Esteban de Matrimonios en Victoria. A través de ese tipo de situaciones, entonces empecé a ir a las asambleas de San Esteban. Después estaba la escuela bíblica de matrimonios, también empezamos a ir a la escuela bíblica de matrimonios. Y así comenzó el asunto, ¿verdad? De otra vez acercarme a Jesús en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, en medio de todo, otra vez acercarme a Jesús. Me casé, seguimos perseverando y todo lo demás, pero ahorita, miren, en diciembre, por escuela, tuvimos la consagración a la Virgen María. Por providencia de Dios, el 8 de, de diciembre, nos consagramos el grupo que estábamos ahí a la Virgencita María, que es el Día de la Inmaculada Concepción que se celebra como iglesia. Ese día me dieron el diagnóstico que mi papá tenía obstrucción en las arterias coronarias. Comenzamos un proceso. Eh, Miren ustedes, hay varios pasos a seguir, ¿verdad? Para, para decir, miren, usted necesita operación. Entonces, llegamos a esos pasos, pero en medio de la dificultad, ¿verdad? El 31 de diciembre nos diagnostican a todos COVID. Eso hizo prolongar el proceso que veníamos con mi papá, cosa que yo no entendía en las circunstancias. Cuando le dan fecha a mi papá, le dicen 8 de marzo. Entonces hay que irlo a internar un día antes.
Miren, ese día antes fue una batalla. Yo empecé a sentir miedo porque la operación es muy riesgosa. La verdad que es una operación que al final no sabes qué pueda pasar, ni siquiera sabes si la van a aguantar. O sea, son circunstancias así muy serias. Pero esto es lo importante de que ustedes entiendan de qué es vivir en comunidad, porque no estamos solos. Eh, hay una persona que llega allá a San Esteban que él lleva 2 operaciones en el cerebro por un tumor. Eh, entonces yo dije, yo lo tengo que llamar, porque yo ya no aguanto, o sea, yo estoy desesperado, yo no sé qué hacer, pues, o sea, yo no sé qué va a pasar mañana en la operación con mi papá y yo tengo que hablar con alguien que me ayude. Y por bendición de Dios me atendió y me dice, mira, yo entiendo. Bueno, él me dijo, porque yo no era el que iba a recibir la operación, él recibió la operación y él tiene hijos pequeños, o sea, imagínense ustedes ese tipo de situaciones. Entonces él me dice, mira, obviamente que sí me dio mucho miedo y todo lo que representa, pero entendí, me dijo, que la operación era el medio para recuperar mi salud. Cuando escuché eso, ustedes, regresó la paz. Y entonces empecé a pedirle a Dios, Señor, esa operación que sea el medio para que mi papá recupere su salud. Miren, y ahí vamos, por bendición de Dios, ahí vamos. Por eso les digo, fue un 8 de marzo, que el día 8 igual ayer el día 8 es especial para con la Virgencita María, ¿verdad? Ustedes, en la sala de operaciones estaba el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María, en la sala de espera, perdón, en la sala de espera estaba ahí. Entonces, aparte las oraciones que muchos del movimiento hicieron de mis amigos, familiares, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que quiero dejarles. A veces uno no tiene la bendición de estar como que muy cercano a Jesús, ¿verdad? La comunidad es un medio para uno estar cerca de. La oración lo que hace es responder esas llamadas de emergencia, ¿verdad? O esas circunstancias y esa comunicación que uno tiene que tener con el Señor para ir orientándolo a uno qué es lo que necesita. Pero miren, los papás eh, ausentes o presentes siempre van a estar ahí en la mente de uno de hijo, ¿verdad? Y son los salvadores y a veces también son los que más dificultades nos han puesto en el camino. Pero yo les digo una situación también, que está bien que ustedes digan, es que si mi papá hubiera sido tal cosa, es que si mi papá me hubiera dado tal cosa, es que sí, está bien. Pero ya ahí, ya ubicaste esto, hasta ahí se terminó, ¿verdad? Ahora es tu momento. Tú tienes que empezar a abrirte camino. Tú tienes la bendición de poder hacer las cosas diferentes, pero criticándolo no lo vas a hacer diferente. Perdonándolo sí, perdonándolo sí. Es decir, miren, en el proceso yo les compartí, pero en el proceso de enfermedades y todo el rollo, uno se pelea con la familia, se pelea con un montón de cosas porque todo está a flor de piel. Todo se mantiene a flor de piel. Entonces ahí es donde hay muchos roces, pero uno tiene que aprender a perdonar y a perdonarse, ¿verdad? Porque uno también les ha hecho daño a los papás, pero perdónate, si ya no están presentes en este mundo, pues perdonarlos. Una buena técnica también es escribir. Escriban. Si no se atreven a hablarles, escríbanlo. Vieran que yo no lo había entendido hasta que un amigo me dijo, mira, él trata sanaciones interiores y todo lo demás. Y una muchacha había recibido mucho daño de sus papás y no podía ni siquiera decirlo. Entonces lo escribió y cuando escribió, se liberó, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante, que ustedes sanen. Yo abracé a mi mamá, la besé, la disfruté mucho, nos pedimos perdón, nos amamos. Y eso creo yo que es lo que me da mucha paz y mucha tranquilidad el día de hoy, ¿verdad? Y lo mismo con mi papá. Vamos en la batalla, bendito Dios, ya va
ya casi recuperado, han habido dificultades, circunstancias, situaciones, es una batalla, pero esto es así. Y los que están más cerca de nosotros son los con los que más nos vamos a herir, con los que más nos vamos a disgustar, porque son los que están más cerca, ¿verdad? Entonces, yo les doy gracias por esta oportunidad, eh, por darme la oportunidad de estar acá adelante con ustedes, de poderles compartir un poquito de lo que me ha tocado vivir con mis papás, ¿verdad? Y lo que yo les digo, o sea, está bien, sí, tu papá no hizo, tu papá te hizo quizá, o alguna otra situación, pero ustedes, en sus decisiones está poder hacer las cosas distintos, agradezcan lo bueno y aprendan y perdonen de lo malo, ¿verdad? Para que ustedes puedan trascender, porque si no inconscientemente cuando sientan van a estar repitiendo lo mismo o peores cosas que sus papás, ¿verdad? Y recuérdense que ese mandamiento tiene bendición, ¿verdad? Amar y honrar padre y madre. Y con esto sí ya me despido, los que fueron a misa el domingo, los que fueron a misa el domingo, ¿alguien fue a misa el domingo? ¿Se recuerda el evangelio? No, no se recuerdan. Bueno, el evangelio decía, si pones delante antes que a mí, o sea, Dios diciendo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, tus hermanas, ahora tenemos que incluir, ¿verdad? La mascota, si pones antes a tu carro, a tu play, a tu lo que no sé, va, porque ahora a tu teléfono celular, antes que a mí, no vas a entender, o sea, prácticamente Jesús decía, no vas a entender el camino de acá. Y una vez me pasó a mí, yo estaba viendo Telehit, era un canal de videos, no sé si algunos, pero yo estaba viendo Telehit y estaba uno de los conductores, uno de los más vulgares, ¿no? Ustedes, los más vulgares estaba, y dice, le mando un beso a mi mamá. Y en eso yo me pongo fúrico. Yo digo, ¿cómo es posible que este vulgarote de primera pueda tener viva a su mamá? Entonces, en eso yo sentí, metafóricamente, que Jesús me agarró del cuello y me dijo, ¿quién es el más importante en tu vida? Entonces yo le dije, vos, Señor. Entonces, si me tenés a mí, no te va a faltar nada. Por supuesto, extrañas a tu mamá, te hace falta, las cosas ya no son igual, pero si me tenés a mí, vas a dar fruto y del bueno. Así que amen a sus papás, a toda su familia, pero en primer lugar siempre a Jesús. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, que Dios me los bendiga. Feliz tarde.